Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué tal, pinches amiguitos? Eh, a ver, necesito primero que me digan si me están viendo. Déjenme ver, voy a compartir el enlace. También en mi muro. Vamos a echar chisme un rato. Déjenme ver nomás. ¿Dónde está mi enlace? Ah, aquí está, hinche enlace. Déjenlo tomo. Mostrar URL. Capturar, como dicen en mi pueblo. Capturado. Lo pegamos aquí. Una vez capturado, como dicen en mi pueblo. Permítanme un momentito. No se desesperen, pinches amiguitos. Al fin no creo que estén haciendo cosas de mucho provecho. Vamos a ser honestos. Si es que no, pegar, publicar. Miren, primero, déjenme importar. Bueno, no, ahí está. Saludos a los que están entrando. Primero déjenme mostrarles esto. Esto lo acabo de publicar hace un momento en mi cuenta de Facebook. Y dice lo siguiente. Ah, también lo puse en la página, perdón, ya está. Sobres pues, perrillo, dice Sadalberto. Saludos, Rocío, ya anda con su gorro de Navidad, creo, Rocío. ¿Se escucha bien? Nada más díganme eso. Miren, esto es una revolución. Sí, saludos, ya está listo el pavo para la Navidad. No, pues qué pavo. Yo cómo voy a comer azuco. Miren, esto es lo que publiqué hace un ratito. Me voy a comer azuco, yo creo. Y digo suco y suco voltea. Dice así. Gracias, Daisy. Dice, compas, a ver, no mamen. ¿Neta les parece bien que estén hable y hable de un morro que representa todo lo que no queremos para nuestros jóvenes? Sí, pues, es ojete que lo hayan asesinado y no es un número más. Es una persona ejecutada en el centro de una guerra sin sentido. Pero el mismo día, en Veracruz, asesinaron a un periodista que representa todo lo contrario a la narcocultura. Ayer ya salió el ojete de Jorge Winkler a revictimizarlo y a señalarlo de pertenecer a los Zetas, justito cuando ya no se puede defender. Aquí me faltó decir algo, miren, fíjense cómo estuvo. Matan a este muchacho y empieza a circular en Veracruz a través de WhatsApp una nota que no iba firmada por nadie. Era una nota donde hablaban de que este muchacho Gumaro se llamaba, ¿verdad? Este muchacho iba a visitar a un güey ligado a los Zetas, que ya murió, que estaba en la cárcel, que le decían el negro. Bueno, no muestra ninguna evidencia. Yo leí la nota esa muy pendeja, leí la nota, no muestra ninguna evidencia, nomás dice, pero ¿de qué se queja? Lo mataron porque visitaba al negro en la cárcel. Ah, ya, y ya nada más porque lo dicen en WhatsApp, ¿ya es cierto? No, pero además, quien filtró la información y los datos personales fue el pendejo de Jorge Winkler, el que dice que trabaja de fiscal en el gobierno del delincuente Miguel Ángel Yunes Linares, el pederasta. Entonces no podemos creerle absolutamente nada. El caso aquí es que este cabrón de Yunes, con publicar en su cuenta de Twitter, ay, mi sentido pésame para la familia de... Con sentidos pésames no se resuelve absolutamente nada. Estamos en diciembre y han asesinado 12 periodistas en el año, 3 en lo que lleva de gobierno este cabrón. Jorge Winkler es un delincuente porque comete delito de filtrar información de una investigación a la prensa para que deshagan al pobre muchacho. ¿Sí me explico? Para que lo hagan, le tira carroña a los cuervos. Órale, cabrones, despedácenlo. Era de los Zetas. Y en México, ser de los Zetas es tan sencillo como que te maten y te peguen en la panza una narcomanta que decía, por ser de los Zetas, y ya con eso. Y ya, chingó a su madre.
Entonces tú eres de los Zetas si te pegan en la panza una narcomanta con un cuchillo que diga que eres de los Zetas, aunque no seas. Y se acabó la investigación. Ya no va a haber investigación. ¿Me explico? Entonces, el tema no es el pirata de Culiacán. Bueno, continúo leyendo lo que dice aquí. Hoy nuestras publicaciones tendrían que ser por los 12 periodistas asesinados en un año, pero jamás por un pendejito que le jugaba al narco. Sí, muy triste su historia, pero hasta ahí. Déjense de pendejadas. Es increíble lo que muestra esta imagen, ahora se las comparto. ¿Para qué chingados nos quejamos de Televisa si nosotros estamos siendo Televisa? Estamos cumpliendo la función de la televisora que ya no ven más que los abuelitos. Ya nadie ve Televisa, los jóvenes no ven Televisa, pero ¿qué creen? Tenemos a Televisa en las redes, difundiendo pendejadas y haciendo héroes a los que no lo son. Vean ustedes, 51,085 comentarios, 36,189 reacciones a una nota o un video sobre el pirata de Culiacán que fue asesinado a balazos en un bar. Neta, no mamen. No, de verdad, no mamen. Ese morro representa el fenómeno de la narcocultura en el país. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, se están alimentando de eso, compas. Entonces, no es un héroe. Se hizo famoso. Yo creo que, como dice la canción de Silvio Rodríguez del Papalote, ¿no? ¿Cómo dice el final? El día, a ver si alguien me recuerda, que el día más importante de tu vida haya sido el de tu muerte, algo así. Y efectivamente, para este morro, el día más importante de su vida fue el día de su muerte. Entonces, dejémonos de pendejadas, hay cosas bien graves que están sucediendo en México. Nos acaban de ensartar una ley de seguridad interior que va a traer consecuencias terribles para todos nosotros, y la gente comentando estas pendejadas. No, pues, no le juguemos a Televisa. Nosotros no somos Televisa, nosotros no somos TV Azteca. Nosotros tenemos que enfocarnos, gracias a que tenemos las redes, a hablar de los temas que realmente le preocupan a la sociedad. A mí qué chingados me importa que hayan matado a un morro que le jugaba al narco. Como persona, punto final, y ya. Asesinaron a una persona más, pero no es un héroe. No es para nada un héroe, no es alguien que dejó ejemplo de nada. Hay que entender una cosa, miren, él no es culpable de su suerte. La historia de su vida, según lo que han dicho, pues es fuerte, ¿no? Un chavo que nunca conoció a su papá, que su mamá lo abandonó con la abuela, un jovencillo de 15 años que se sale de la casa de la abuela y empieza a vivir entre drogas, alcohol, narcotráfico, entre todo eso. Ok, de todo esto, hasta antes de que pudiera considerarse que él tiene un poquito de, pues no sé, de coherencia o de, ¿cómo llamarlo? Pues sí, que empieza a razonar y a entender lo que es bueno y malo, hasta ahí no es culpable de nada, Nada, pero sí es responsable de absolutamente cada paso que dio una vez que se enteró que las drogas existían y que el narco era malo y que jugarle al narco y que amenazar a narcos era malo. Entonces, no es culpable, pero responsable de todo lo que hizo, por supuesto que sí. Yo no me alegro que maten a nadie, pero tampoco puedo aplaudir que el día de hoy las redes sociales estén convirtiendo a un narquillo en héroe, porque no es un héroe, para nada. Hablemos de los periodistas asesinados.
Hablemos, por ejemplo, déjenme ver si acá leo sus comentarios, que acá ya se trabó. Dice, el día que transmitieron, ay, Juve López, a ver, pero no te me apendejes, Juve López. No es lo mismo meterte a Twitter y comentar qué bueno que se lo cargó su chingada madre. Yo no conocía al pirata, pero sí le... No es igual, cabrón. No es igual. Eso no es un fenómeno social. Estás bien equivocado. ¿Sabes qué es un fenómeno social? Por favor. Ahorita los únicos que están felices a raíz de toda esta barbaridad son los televisos. Dicen, mira, chingón, nos mudamos a las redes y seguimos siendo, pues Televisa, ¿no? No es igual. En este espacio hablamos de otras cosas y no hicimos una sola publicación después de todas las mamadas que estuvieron repitiendo miles y miles y miles de veces. Aquí nosotros hablamos de soluciones y de los problemas reales. Dime tú, ay, bueno, hay gente castrante. Estos son los temas importantes, ¿qué? Juve López. Estos. Miren, es un libro que compartió Edgardo Buscaglia, que se llama así, Picar Piedra. Este libro, el que lo quiera, pues me lo pide y se lo puedo pasar. Vienen, bueno, ya vieron, ¿no? Picar Piedra, iniciativas ciudadanas frente a la violencia. Está bien chingón, porque para aquellos que dicen que la única opción para enfrentar la violencia en el país es militarizarlo, pues no, definitivamente no. Y miren, hoy compartí un video, se va a publicar al ratito en el canal chiquito de cómo las policías comunitarias, es muy chido porque las policías comunitarias en Guerrero están dando el ejemplo de que no necesitamos a su seguridad pública, que no sirve para nada. El día de ayer también compartí un video de un comunicado de Santa María Ostula, obviamente señalando la gravedad de la Ley de Seguridad Interior, y dice en una parte del comunicado que el único delito que se ha cometido en los pueblos de la Sierra Costa de Michoacán, lo cometieron los soldados cuando entraron a Ostula y asesinaron al niño Edilberto de 13 años. A raíz de que Ostula empieza a organizarse y recupera la seguridad pública, se acabaron los delitos. Eso está muy chingón. Y este libro de Picar Piedra, de Iniciativas Ciudadanas, habla de muchos temas de estos. Está muy interesante para que vean que hay formas, ¿no? Una de las formas, por aquí lo dice en algún artículo, no me acuerdo de quién, es que son de varios autores. Una de las formas es precisamente hacer entender a los jóvenes, educar a los jóvenes, porque los jóvenes van moldeando su vida de acuerdo a lo que ven. Los niños también, ¿no? El entorno definitivamente influye en lo que vaya a hacer una persona, definitivamente. Entonces, una de las formas es enseñar a los jóvenes y dejar de lado, y a los niños, dejar de lado la narcocultura. Tenemos que quitarnos los pinches narcocorridos de nuestra cabeza. Tenemos que hacerlo porque sí es apología de la violencia, aunque salgan con su mamá de que hay que libertad de expresión. No. ¿Cuál expresión? Eso no es, o sea, jugarle a idolatrar a los narcos a través de canciones no es libertad de expresión, es delito, es apología del crimen. Pero bueno, dentro de todos estos textos está uno de Edgardo Buscaglia. Por cierto, tiene derecho de uso libre para que hagas con él lo que se te dé tu gana. Por eso lo comparto. Este es el que les quiero compartir. La paradoja de la represión, la impotencia del Estado ante el crimen organizado, de Edgardo Buscaglia, que al final fue él quien compartió esto y habla aquí de
de lo que él piensa en relación a este tema. Les digo que son muchos, son varios. Fíjense, por ejemplo, Teatro y Fútbol por la Paz. Este está muy chido. Prevención de la violencia y promoción de la cultura de la paz con desarrollo y equidad en las colonias de Nueva Suyapa y Villanueva. Este es algo que lo leí y me gustó mucho, porque yo siempre les he dicho aquí que el fútbol comercial no es deporte. O sea, cuando anota un gol el Chicharito, nadie de ustedes se cansó, No hizo... Yo creo que el esfuerzo más grande que un mexicano hace cuando anota un gol el Chicharito es levantar los brazos y gritar gol, pero eso no es deporte. Al contrario, el fútbol es uno de los métodos perfectos de control social. Entonces, este texto habla precisamente de reactivar el deporte y promocionarlo para contener la violencia. Está muy chingón. Bueno, hay formas, ¿no? Pero vamos a buscar el de Edgardo Buscaglia, la página 17, 5, 11, ¿es este? No, 11, 12, 13, 14, 15, aquí está. Ay, ¿sí me están leyendo o estoy hablando solo? Déjenlos leo. Hola, soy Yuri. Yo ya te había publicado en tu página al respecto, mi querido Alberto, pero pues ya no sé qué pasó ahí, porque luego cuando te subí el video de los horrorosos hallazgos de los colgados revisé y ya no estaba, y creo que hice por las prisas algo mal. Te lo voy a poner de nuez, va que va. Ok. Dice, la manera de educar que tiene el gobierno, así como los comerciales, para volverte un consumidor compulsivo, los narcocorridos. Y en eso del fútbol tienes mucha razón. Oye, ¿y dónde puedo leer esto de Buscaglia? André García, yo se los paso. Mándenme una... Miren, esperen. Esta es mi cuenta personal, la publico aquí. Ahí está el enlace. Mándenme un mensaje y yo se los paso. Si la idea de eso es compartir. Yo te lo paso. Nada más déjame terminar. Cuando acabemos, pues el que quiera, ¿no? Pero bueno, miren lo que dice Buscaglia, que es muy interesante. Hago más chiquita la letra para que quepa en la pantalla. Ahí está. La paradoja de la represión, la impotencia del Estado ante el crimen organizado. La delincuencia organizada en todos los países tiene causas muy complejas que no están adecuadamente identificadas desde el punto de vista científico. La delincuencia organizada transnacional de origen mexicano y la de origen latinoamericano en general existe desde hace muchas décadas, y ya desde los años 40 hay descripciones muy detalladas de cómo la delincuencia organizada chilena o peruana operaban, por ejemplo, en el comercio de cocaína, que en esa época era muy limitado. Sin embargo, los factores asociados al crecimiento desmedido de la actual delincuencia organizada transnacional son muy diversos. Se han podido identificar a lo largo de muchos años de investigación en 107 países, con 68 equipos de trabajo dirigidos por el que esto escribe, con factores políticos, legales, sociales y económicos, explicando el crecimiento de la delincuencia organizada, entendida en términos generales como organizaciones que se dedican a las transacciones de bienes y servicios lícitos e ilícitos a través de mecanismos ilícitos. La globalización de los mercados, por ejemplo, ha hecho que exista un lado oscuro de este crecimiento exponencial en el comercio de bienes y servicios y en la movilidad de personas físicas y dinero a través de fronteras. Las barreras que antes impedían que los grupos criminales las barreras que antes impedían a los grupos criminales traficar seres humanos o drogas han disminuido o simplemente ya no existen. Hoy se puede generar un negocio criminal ilegal a mucha mayor escala y con muchísima más facilidad que hace 40 años, donde los avances tecnológicos han hecho lo suyo. Pero en el caso mexicano y centroamericano, el fenómeno de la violencia organizada barbarizada se da a través de factores concretos muy interesantes. Por ejemplo, mientras la delincuencia organizada en África creció debido a la ausencia del Estado, causado por factores asociados a guerras y postcolonialismo parasitario, en México, fíjense qué curioso, la delincuencia organizada ha crecido y prosperado debido a la gestión
de un Estado que hace décadas era poderoso y autoritario, con un partido único que por mucho tiempo utilizó y controló políticamente a las mafias como fuente patrimonial de su corrupción organizada. Es así que de la década del 50, durante la administración de Miguel Alemán, a los años 90, estas empresas criminales fueron creciendo, gestionadas y controladas políticamente por el Estado mexicano, que les asignaba a cada grupo mafioso mercados ilícitos de bienes y servicios. El Partido Único de Estado durante muchos años gestionó a la delincuencia organizada, lo que ha demostrado en casos como el de Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo, ambos gerentes operativos de empresas criminales que hoy hicieron metástasis y están en puja, compitiendo con violencia y corrupción por la captura de fragmentos de un Estado en una transición política que ha beneficiado y en parte perjudicado a México en los últimos años. Esto es bien interesante, fíjense, porque ya ven que va a haber elecciones el año que entra. Yo les sigo preguntando por qué cártel van a ir a votar, porque de eso se tratan las votaciones en México. A través de una competencia político-electoral sin controles patrimoniales ni judiciales, en donde 3 partidos y sus facciones han venido pujando por alcaldías y gubernaturas, los grupos criminales dejaron de ser gestionados por el Partido Único, el cual dejó de aplicar un control reticular en lo político, económico y social. Hoy lo que encontramos es a 3 partidos que compiten por el poder de manera caótica, sin instituciones adecuadas, por el control del financiamiento electoral y por el patrimonio de las alcaldías y entidades federativas, sin instituciones adecuadas para el control político y judicial de los miembros de los partidos. Entonces, hoy existe en México un problema grave, pues esa competencia electoral caótica ha hecho que los grupos criminales organizados, que antes eran simplemente gestionados por el Estado, sean estas mafias de Estado y del sector privado, mafias que hoy gestionan el proceso político, viendo que las alcaldías y entidades están aisladas políticamente, financiando sus campañas electorales a través de mecanismos formales e informales. Y ojo aquí, en esto no se excluye a nadie, es decir, en México no hay un partido que esté limpio, ninguno. Todos viven de la misma mierda. Y para los que vayan a empezar a decir, no, que Morena así, no, Morena, váyanse a chingar a su madre. Ahí tienen a su pinche lavador de dinero en Jalisco, precisamente. El delincuente Lomelí, que por cierto, va a ser senador por su partido. Lavador de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Lavador de dinero desde hace muchísimo tiempo con empresas dedicadas a la distribución de medicamentos. Traía precursores, llevaba precursores de drogas sintéticas desde Asia. Un criminalazo, pues, hombre. Él es el que le afloja el billete a López Obrador en ese lado de Jalisco. Y no vengan con mamadas de que no es cierto, porque por eso el güey estuvo en la cárcel y por eso salió señalado por la OFAC, por lavar dinero del crimen organizado. Y está en Morena. Y ahora, ya sé que van a salir, ¿por qué no hablas de los del PRI? Porque así son de come mierda algunos. Bueno, el caso es que si ustedes saben que en el PRI no existe un solo ser humano que sea decente, ¿para qué mierda repetirlo? La organización criminal más peligrosa del mundo se llama Partido Revolucionario Institucional. Y para los comemierdas que vayan a decir, ¿y por qué no hablas de los del PAN? Los que pactaron con el crimen organizado. Si aquí señalamos a todos. Misión 2008, pactar con el narco. Lo que señaló precisamente Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco. Las reuniones que tenían Juan Camilo Muriño, a través del General X, que pues lo mataron a Mario Arturo Acosta Chaparro, y este imbécil, este enano genocida, trató de parar la guerra pactando con el crimen organizado y le entregó mucho poder al Chapo, al cártel de Sinaloa, y le estalló la granada en las manos. No pudo.
Entonces, no vengan con mamadas de que ¿por qué no hablas del PAN? Te pague el PRI. Si estamos diciendo que todos son una mierda, simplemente estoy señalando que en el cártel de la secta tampoco hay gente decente. Y los que saben que tienen ahí criminales y los apoyan, se convierten en cómplices. Continuemos. En este grave contexto institucional, el Estado mexicano está fragmentado en cientos de pedazos. Cada grupo criminal controla y puja con violencia por el control de instituciones, tales como policías municipales, policías estatales, fiscalías y destacamentos del ejército. Existen policías de Nuevo León y Tamaulipas trabajando para los Zetas, actuando como grupos paramilitares que limpian regiones de grupos adversarios. Otras policías, fiscalías y destacamentos del ejército mexicano operan paramilitarmente para la organización criminal Sinaloa. Mientras estas policías y soldados están tiroteando entre sí, es decir, las autoridades forman ya parte de la delincuencia organizada de manera muy fragmentada y caótica. Esto explica el aumento de la barbarización de la violencia organizada que desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2012 le ha costado la vida a 100,000 seres humanos en territorio mexicano, según expertos canadienses. Un análisis básico de expedientes judiciales demuestra que la delincuencia organizada mexicana no se dedica solo al tráfico de drogas, sino también a 22 tipos de delitos económicamente redituables para las mafias: tráfico de migrantes, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, contrabando, pornografía infantil, prostitución forzada, piratería, entre otros. Son todos delitos organizados, enormemente redituables, que justifican de alguna... Dejen de estar mandándome mensajes ahora que estoy transmitiendo, porque si no los voy a bloquear. No les digo a ustedes, compas, les digo a las personas que me mandan mensajes privados, que no entienden que estoy transmitiendo. En fin, son todos delitos organizados enormemente redituables que justifican de alguna manera que los grupos de la delincuencia organizada mexicana compitan entre sí, cada vez más ferozmente para capturar al Estado y de esta manera consolidar las rutas de tráfico, distribución y obviamente el mercado de bienes ilícitos. Estos grupos criminales, los que incluyen a porciones de Estado, se han lanzado no solamente a controlar instituciones en México, también a mercados de bienes y servicios ilícitos en 59 países del mundo, de acuerdo con reportes de inteligencia financiera consolidados. Esa delincuencia organizada mexicana también tiene presencia en países como España y Alemania, en la Unión Europea, China e India, en Asia. Cuando grupos criminales transnacionales de origen mexicano operan en la Unión Europea, su manifestación no es violenta, dado que se enfrentan a estados fuertes, pero sí representan una presencia patrimonial importante que permite que la organización Sinaloa sea tan poderosa como lo es en la actualidad. Para que exista una inmensa organización criminal transnacional, tiene que existir también países ricos como los mencionados, donde estos grupos puedan colocar su dinero, sus patrimonios mal habidos, y además debe existir una ausencia de coordinación internacional entre autoridades, alimentadas por desconfianza mutua, por la corrupción y por una organización de las Naciones Unidas con funcionarios que viven como príncipes, capturados por gobiernos corrompidos y a su vez por grupos criminales. Paradójicamente, cuando empresas criminales esconden sus activos mal habidos, buscan el Estado de Derecho, donde existen jueces imparciales y una justicia predecible para que sus activos estén seguros. El Estado mexicano, y únicamente a través de su Ejecutivo Federal, ha estado enfrentando de manera muy limitada este tsunami criminal, exclusivamente a través de un enfoque represivo, enviando a las calles más y más soldados, policías y fiscales. A pesar del mérito y valentía de muchos de ellos, lamentablemente, también es cierto que grupos criminales han venido corrompiendo crecientemente a otros. En este sentido, el presidente Felipe Calderón ha carecido de una estrategia integral y lamentablemente
Su remedio ha dejado al cuerpo social peor que la enfermedad. A esto se le denomina la paradoja de la represión. Más soldados, más policías, más fiscales, más corrupción, más violencia, en donde existe un círculo vicioso que conlleva a la situación actual. La delincuencia organizada, en todo lugar y época, posee tres dimensiones organizacionales: la operativa armada, la financiera y la de protección política en general. México se ha concentrado en reprimir solo a la dimensión operativa cada vez más ferozmente y de manera sesgada, sin tocar su dimensión patrimonial y política. Los patrimonios criminales en México están intactos más allá de la confiscación fortuita de dinero que se les haya encontrado durante operativos armados. Las empresas legales en los sectores de la construcción, inmobiliario, turismo, farmacéutico, financiero, agropecuario y minero, con las cuales opera la delincuencia organizada para poder transportar, producir, distribuir, no han sido tocadas. Existe una razón muy simple para ello. Esas empresas legales también financian campañas electorales sin apego a la ley. De acuerdo a diversas fuentes de inteligencia, entre el 57 y el 65% de las campañas electorales mexicanas están siendo penetradas por grupos criminales, parcial o totalmente. Por lo tanto, existe también un problema en el desarrollo democrático mexicano, ya que son las mafias las que en este momento están de alguna manera presionando e imprimiendo su sesgo en los resultados electorales. En ese sentido, se reprimen más a las actividades de los grupos criminales, intentando detener al mayor número de miembros, pero a la vez no les tocan sus patrimonios, muchos de ellos ligados al ámbito político electoral o al financiamiento de deuda pública. En este canceroso contexto sociopolítico, lo que hacen estos grupos criminales en cualquier país del mundo es asignarle más dinero a la violencia y a la corrupción para defenderse. Por lo tanto, el presidente Calderón ha venido tirándole más gasolina al fuego de la violencia con sus fallidas, por parciales y fragmentadas, acciones carentes de estrategia. No hay duda de que el fuego ya existía cuando la administración de Calderón llegó al poder, pero la situación de violencia se exacerbó. En esta situación de fragmentación del Estado, donde cada pedazo le pertenece a un grupo criminal diferente, lo que sucede es que siempre surgen grupos criminales más poderosos que otros. Es un proceso muy darwiniano de consolidación. Los débiles son devorados por los más fuertes. En este sentido, la denominada organización criminal Sinaloa, como alianza amorfa de muchos grupos criminales, es la consolidación más acabada de la delincuencia organizada en México. En México y en todo Centroamérica son los que han logrado infiltrar de manera creciente al poder político y al poder económico empresarial. Cuando se observa que un gobierno no combate suficientemente a la organización Sinaloa, pero sí lo hace con mucho más ahínco a los Zetas y a los políticos ligados al cártel del Golfo o a la familia michoacana, quiere decir que existe un sesgo en la implementación de la política pública, donde la organización Sinaloa se está llevando todas las de ganar. Quiero hacer un paréntesis. Obvio, esto es durante el sexenio de Calderón. Ahora las cosas cambiaron. Pero si ustedes en lugar de organización Sinaloa colocan Organización Jalisco Nueva Generación, verán que todo cuadra. Y sigue la cosa igual. En el caso de México y Guatemala, los negocios derivados de 22 tipos de delitos económicos sustentan la economía legal. La mayor parte de los sectores económicos han sido infiltrados por grupos criminales. Los reportes de inteligencia financiera provienen de 17 países del mundo. Dan cuenta de que en México el 72% de los sectores económicos del PIB han sido infiltrados. Eso no es algo que solamente pasa en este país, sucede en muchos otros del mundo. La organización criminal Sinaloa es la más sofisticada en este tipo de infiltración, pues ha logrado penetrar los directorios de empresas muy importantes en la mayoría de los sectores económicos.
tales como la construcción, agropecuario, farmacéutico o financiero. Actualmente, esta organización está integrada por elementos de los cárteles de Tijuana, de lo que representaba la estructura de la familia michoacana, así como por partes de la organización criminal del Golfo y otros grupos criminales con miles de franquicias de México y del exterior. Su penetración en el sistema político, económico y social le han generado una enorme protección social y permitido esta situación de expansión patrimonial. Están presentes en alrededor de 58 países del mundo. En Guatemala es todavía más grave el problema, pues alrededor del 82% de los sectores económicos del PIB están penetrados por grupos criminales mexicanos y guatemaltecos. En algunas zonas de México o Guatemala, donde el Estado está relativamente ausente, donde no hay inversión en infraestructura social, canales de desagüe, escuelas, sistemas de irrigación, quienes realizan estas inversiones son justamente las empresas ligadas a grupos criminales y son las que se presentan ante la población marginada y pobre como la única alternativa de vida. Y aquí nos lleva a recordar al morro este pendejo, ¿no? Eso fue exactamente lo que le pasó. La única alternativa de vida que le quedaba, pues es la que tomó. Repito, no es culpable, pero responsable indudablemente sí. Ellos son quienes ofrecen fuentes de trabajo en zonas como Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Sonora, Durango. Este tejido social les otorga protección a esos grupos de manera que la autoridad no puede llegar a ellos. Así es que cuando la población civil en zonas marginadas comienza a cooperar con los grupos criminales, la autoridad no recibe colaboración ciudadana y sin ella no se puede procesar penalmente a ningún grupo criminal ni en México ni en cualquier otro país. Dicha protección social permite a la delincuencia organizada interrumpir esta colaboración ciudadana con la protección formal. Ante esta situación, los países que desean contener a la delincuencia organizada deben aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Convención de Palermo, en donde están contempladas 4 tipos de políticas públicas. Los estados, sectores privados y sociedades civiles de países que las han aplicado demuestran que es posible contener el avance de los grupos criminales. La primera medida es la sanción aplicada por un sistema judicial, policías, fiscales, jueces y sistemas penitenciarios en un Estado de Derecho. Un sistema judicial en donde puntillosamente se respeten los derechos humanos de las víctimas y de los imputados. La ciudadanía comienza a percibir a la autoridad como legítima y colabora con ella para brindar material probatorio, con lo cual los fiscales y jueces pueden fundamentar y motivar mejor sus acusaciones y sentencias en este aspecto. El primer pilar de política pública hoy está ausente en México y ni siquiera el pilar represivo está funcionando, ya que de cada 100 delitos, solo 2 o de 2 a 4 reciben algún tipo de sentencia. El segundo pilar es la prevención social. No se trata de un discurso político, sino simplemente de atender los factores de riesgo. Esos riesgos que llevan a niños de entre 12 y 18 años a formar pandillas, sean transnacionales, regionales o locales, como mecanismo de protección social, pandillas que después son usadas por grupos criminales. Ya se dieron cuenta por qué toqué este texto precisamente. Es el tema, ¿no? El tema del morro ese pendejo que terminó su vida de la manera en que creyó que se debía y que así se vivía, ¿no? Que los jóvenes así tenían que vivir, los morros como él. Y así como lo veían embriagarse, drogarse, pues pensó que así era, ¿no? Este es el factor de riesgo debido a que no hay una prevención social en México. Y como ese morro hay muchos. Por eso hay, no manches, tenía 1,000,000 y no sé cuántos, 1,200,000 seguidores en Facebook. O sea, no mames, yo creo que quitando a Aristegui no hay un periodista en México que tenga esa cantidad de seguidores, ¿eh? Eso es un horror. Pero bueno, hay factores ligados a la escolaridad, a las adicciones, a la disfuncionalidad familiar
o a la violencia en los vecindarios, en los cuales el Estado y la sociedad civil deben buscar alianzas. En este sentido, organizaciones sociales deben formar redes, tales como las que se han formado en Italia a través de la red Libera, con más de 1.200 asociaciones civiles, las cuales en alianzas con gobiernos locales, como el de Bari, Italia, abordan temas ligados a factores de riesgo, salud, educación, ausencia de oportunidades de vida entre los jóvenes. El tercer factor que debe ser abordado para reducir estos 22 delitos económicos consiste en prevenir la corrupción política. No significa más policías y fiscales persiguiendo a políticos. De lo que se trata es de que los mismos partidos políticos mexicanos lleguen a un acuerdo mediante el cual puedan delinear los controles patrimoniales y electorales que se aplicarán a las mismas élites político-empresariales. Controles para poder autolimitarse, autopurgarse y deshacerse de la cloaca de corrupción política que está invadiendo a todos los partidos de derecha, centro e izquierda. Esto es algo que ha ocurrido parcialmente en algunos países. Hubo un movimiento de manos limpias en Italia y en algunos otros países. En Colombia e Indonesia han logrado que la clase política primero se cuestione, cambie sus reglas de juego y después comience a impedir que las campañas electorales sean financiadas ilegalmente. El cuarto pilar, es el desmantelamiento patrimonial de los grupos criminales en el sector formal legal de la economía. En México todavía no se han implementado las medidas por las cuales se puede llegar a desmantelar patrimonialmente a los grupos criminales. No es únicamente el lavado de dinero, sino también las flotillas de transporte con las cuales la delincuencia organizada traslada seres humanos, drogas y armas, los galpones en los cuales están almacenadas personas, armas, drogas, contrabando, piratería. Todo eso pertenece a empresas legalmente constituidas, por lo que se debe identificarlas y desmantelarlas. Es la logística operativa de la delincuencia organizada. Sin estos 4 tipos de medidas es muy difícil que se logre contener la expansión de secuestros, extorsiones, trata de personas y tráfico de migrantes, así como reducir la violencia que se alimenta de la corrupción que sufre México. Por supuesto que el consumo de drogas americano y de la Unión Europea es un factor que siempre ha permitido que la delincuencia organizada obtenga retornos. Sin embargo, existían altos niveles de consumo americano en décadas pasadas y no por ello se inundaba con un conflicto armado. En México, donde el proceso de transición a la democracia y a un Estado de Derecho se ha prolongado interminablemente por la falta de acuerdos entre los partidos políticos y sus representantes en el poder legislativo, por definición se carece de controles judiciales, patrimoniales, administrativos y sociales que se han aceptado por todas estas fuerzas políticas. Y aunque los mecanismos autoritarios del antiguo Partido Único de Estado fueron parcialmente desmantelados, en la práctica, los representantes de la clase política no han sido capaces de reemplazarlos por otros de carácter democrático. Por ello, en los ámbitos político, judicial, legislativo, administrativo, patrimonial y social, todavía se observan vacíos de poder de Estado, vacíos que son ocupados por instancias formales del sector privado e informal, como la delincuencia organizada. El camino para instrumentar controles patrimoniales y judiciales efectivos democráticos que permitan sancionar conductas ilícitas de funcionarios y personas en general todavía no concluye. Una vez que se diseñen y acuerden estos controles en las legislaturas, estos deben respetar los 58 derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, contenidos en las convenciones de las Naciones Unidas ratificadas por México, para que estos controles democráticos también se ajusten a un Estado de Derecho. La ausencia de controles judiciales y patrimoniales permite a las élites político-empresariales vivir de manera apacible y operar a sus anchas. Para los políticos poderosos y empresarios cortesanos, vivir en este descontrol institucional es muy beneficioso, en la medida en que no solo no los afecta, sino que incluso les otorga un mayor poder de discrecionalidad en el ejercicio de su autoridad económica monopolista y política de corrupción.
Obviamente todos estos delitos organizados son en su mayoría transnacionales, es decir, la producción y distribución de los bienes y servicios ligados a un grupo criminal se planifican en un grupo de países a través de los directorios de empresas criminales, pero la producción u obtención de material del bien o del servicio se genera en países con bajos niveles de ingresos, mientras que el consumo de esos productos se materializa en países con mayores niveles de ingreso. Debido a su misma naturaleza, la organización de estos delitos conlleva a una vastísima articulación internacional entre grupos criminales, en donde una causa penal mexicana promedio de la delincuencia organizada exigiría cooperación internacional simultánea en 8 países, por ejemplo. Eso exige a los estados cooperación para poder investigar, acusar y procesar a estos grupos criminales con vistas a su desmantelamiento patrimonial internacional. Sin embargo, la cooperación internacional necesaria entre estados para desmantelar patrimonios criminales está muy lejos de ser materializada, incluso en las regiones más avanzadas del planeta como en la Unión Europea. Esto conlleva a que los flujos de dinero originados por cada grupo criminal transnacional que diversifica sus actividades delictivas se esparzan por todo el planeta. Lo cierto es que este gravísimo aumento de los delitos patrimoniales nos indica que los controles en México han venido colapsando en la última década. Todo esto es parte de una transición política interminable, dentro de la cual la élite político-empresarial mexicana continúa gozando la dulce vida y no posee ningún incentivo para acordar democráticamente, más allá del show mediático, los controles patrimoniales y judiciales mínimos necesarios en un Estado de Derecho. Dicho sin diplomacias, en el ámbito internacional se sabe que México viola la mayoría de los tratados internacionales enunciados anteriormente. Por ejemplo, en la práctica judicial y de prevención social se viola el 63% de las cláusulas de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada. Se viola también el 77% de los artículos de la Convención de Mérida contra la corrupción y 23 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. México, como país soberano, debe atender sus deberes, ya que el motor de la expansión criminal y violencia en su territorio ha motivado la parálisis y la corrupción sistémica de las autoridades federales y estatales, y debe atender esto mediante la implementación de las mejores prácticas antilavado. Esta parálisis es simplemente el producto de un pacto de impunidad entre las élites político-empresariales. Es claro que, de acuerdo a la experiencia internacional, estas élites no poseen ningún incentivo para democráticamente acordar y establecer controles judiciales y patrimoniales, menos aún para establecer controles externos de sociedad civil que vigilen al Estado a través de contralorías ciudadanas. ¿Qué razón tendría la clase política mexicana para aceptar sujetarse a controles patrimoniales cuando las campañas de todos los partidos políticos se benefician ilegalmente al exceder los topes de financiamiento con dinero de dudoso origen y que casi siempre pasan por las cuentas de empresas privadas? Ante este tipo de ambiente institucional canceroso en México, la experiencia internacional demuestra que las mejores prácticas antilavado solo comenzarán a implementarse cuando los políticos que hoy se disputan el poder en una orgía de corrupción comiencen a sufrir la violencia por parte de grupos criminales adversarios al que los compra. No hay mejor llamado de atención para una clase política corrupta que el hecho de ver que el monstruo de criminalidad patrimonial alimentado por sus propios integrantes durante décadas comience a fagocitarla. Al mismo tiempo, la sociedad civil mexicana, hoy desorganizada, deberá constituirse en red, esto en torno a una agenda social de monitoreo real de sus instituciones y de denuncia de funcionarios corruptos, que forme parte, a su vez, de una red internacional de sociedades tales como la FLARE y Libera en Europa. Esta agenda social mexicana deberá incluir el control social de las instituciones encargadas de reprimir
y prever el lavado de dinero. México dejará de deslizarse hacia una mafiocratización de sus instituciones únicamente cuando estas dos reformas de Estado, una política y la otra social, se comiencen a implementar con la directa aprobación y participación de su sociedad civil. El destino de México está en sus manos. Esto es lo que publicó Edgardo Buscaglia en este texto que les digo que a mí me parece muy bueno, y hay varios, la verdad es que todos están muy interesantes. Este panorama de la violencia, por los que crean que por allá en los países de Centroamérica se la están llevando suave, no es cierto. Es una barbaridad lo que se está viviendo en nuestros países. Mire, mismos problemas, distintas situaciones, tasas de distintos delitos en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras. Está muy, muy interesante. El que quiera el libro, con gusto se lo paso, sin bronca. Y pues bueno, se trata de eso, ¿no? Para los que digan que estamos aquí haciendo apología de un baboso, pues no, compa, la verdad es que no. Yo creo que lo que hicimos al hablar de esto fue llamarles la atención. Es una estupidez lo que entró a decir el morro este que ya se fue. Ahí estás tú también haciendo lo mismo. No, es para decirles no sean pendejos, hay cosas importantes. Y no me interesa que se enojen, y no me interesa que piensen mal, y no me interesa que se sientan. Si no les gusta mi forma de hablar, a chingar a su madre, aquí no tenemos a nadie a huevo. Pero es que parece una payasada que el mismo día en que matan a un periodista, el número 12 en el año, asesinan a un morro que de ejemplo no tenía absolutamente nada, y todo México hablando de él, siguiéndole el puto juego a Televisa. Y luego me encabrona más porque lo leo en gente que dice fuera Televisa. ¿Y para qué mierda fuera Televisa? Para que se conviertan nuestras redes sociales en la nueva Televisa. Pues mejor Televisa. Pues mejor Televisa. O sea, de verdad, siquiera los contenidos les ponen ahí colorcitos y están bien hechos y la chingada. Pues mejor Televisa. Es que en serio, métanse a leer Twitter sobre este pendejo escuincle. Increíble, trending topic 3 días o 2, ¿cuántos van? Está de la chingada, de verdad. Y del muchacho que mataron en Veracruz. Bueno, a ver, se los voy a poner más fácil. El día de ayer, La Paz y Los Cabos, Cabo San Lucas y San José del Cabo, se despertaron con el horror de muertos colgados en los puentes. Eso es importante. Eso es muy importante. No había ocurrido nunca en Baja California Sur. Nunca. La gente, imagínense ustedes, el puto horror de saber que en tu ciudad, donde nunca pasaba eso, ahora te encuentras a cada rato hieleras con cabezas y gente colgada de los puentes. Bien, pues ese morro representaba absolutamente todo lo que hoy ocurre en Baja California, en La Paz, en Los Cabos, Cabo San Lucas, San José del Cabo. No me puedo imaginar La Paz. Yo viví en La Paz, estuve allí un tiempo. No me puedo imaginar que en esa ciudad tan tranquila, de repente te despiertes con muertos colgados de los puentes. Era como un pequeño oasis cuando ya en el interior del país había una orgía de sangre. Eso es lo importante. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, no? Lo que pasa es que nos perdemos en lo que inflan a través de las redes sociales y obviamente utilizan las mismas prácticas que siempre usaron en la televisión. Difundir mil veces la misma noticia, la misma imagen, dicha por uno, por otro, la misma mamada. Y ahí vamos como pendejos a caer en el juego. Y ahí está el juego. ¿Qué chingados nos interesa a nosotros lo que pasó con este pinche morro y su vida?
Está muy cabrón, de verdad está muy, muy cabrón. Bueno, pues nada más era para eso, compas, pues aquí vamos a andar, ahora estamos haciendo esto de transmitir a través de Facebook porque no tenemos YouTube 3 meses. Bueno, tenemos el otro canal. El día 29, 30, a ver, déjenme ver cuándo, 29, 30, el sábado. El sábado 30 voy a hacer una transmisión en el canal chiquito para cerrar el año, para hablar de lo que ocurrió en el año. Ah, y les quiero comentar algo. Unos compas de acá estuvieron tratando, son periodistas, estuvieron tratando, fíjense que esto es importante, estuvieron tratando por mucho tiempo que Telemundo, la cadena de Telemundo, les comprara la producción de una historia sobre los Zetas. Pero es una historia sobre los Zetas en España. Y ya ahí les entró la cabeza la idea, ¿no? Pues sí, Humberto Moreira y el delincuente Fidel Herrera. Y quieren platicar conmigo para que les ayude sobre el tema. Va a ser un documental que se va a presentar en Telemundo. Y vamos a hablar de todo eso. Por supuesto que sí. Ya cuando ellos lo estén grabando y todo esto, si necesitan mi apoyo y si yo necesito el de ustedes, pues ya les estaré pidiendo ayuda y les estaré avisando. Sí, lo que hicieron Lucy Díaz en la escuela. Y el Jorge Winkler, es que, ay, es como si me jalaran otra vez de los pelos, chingao. Es de lo más bajo criminalizar a una persona que ejecutaron. De verdad, es que es muy sucio. Claro, como ya no se puede defender, hijo de su puta madre. Claro, o sea, como ya no puede escribir en el diario donde escribía, en La Voz del Sur, como ya no puede escribir que el señor gobernador miente, entonces manda a su gato, a Jorge Winkler, a escribir que este muchacho pertenecía a los Zetas. Es de no tener madre. Y hay gente que se lo traga. Nosotros no, porque sabemos de qué pinche patita cojean esos delincuentes. En el gobierno de Veracruz está instalado un pederasta, hombre. Está instalado un ladrón que se enriqueció brutalmente al amparo del Bester Gordillo. Entonces, ¿qué le vamos a creer al gobierno de ese pendejo? Nada. Al contrario, esta es una manchita más para el tigre, ¿no? Qué ojete criminal y qué ojete señalar a una persona muerta que ya no puede defenderse, que ya no puede decir no es cierto. Qué ojete, ¿no? Qué ojete de verdad. Pero bueno, pásensela chido, ahí estamos platicando mañana. Saludos.